La salida de circulación de las motos de 2 tiempos. Ustedes ven que sus circunstancias no les da para mantenerlas, papi, cómprese mejor una boxer. Recuerdo la primera vez que yo tuve un contacto con una moto 2 tiempos, fue en la RX100 de mi tío. Él me había prestado la moto, obviamente él iba en la parte de atrás, yo tenía como 10 años y pues estaba dándole vueltas a la plaza de mercado del pueblo, pues practicando un poco, ¿no? Y en un momentico yo pierdo el control y se me va la moto contra un tendal o contra esas bases que colocan para poder colocar las carpas. Bueno, contra eso se fue y le rayé la parte, bueno, no le rayé, le quité como las calcomanías de la parte del guardabarro. Y esa moto estaba muy bonita, ¿verdad? Era una RX100 negra con un guardabarro amarillo, así, amarillo violín, que sé yo cómo se llama, pero era muy hermosa. Y le quité eso. Y bueno, ese fue el primer contacto que yo tuve con una moto 2 tiempos. Mi tío era mucho de motos 2 tiempos y creo que ahí cogí la obsesión, la pasión por esta clase de motos. Ya con años después, cuando tenía 16, 17 años, tuve mi primera moto que era una B80 y en ese momentico la verdad no tenía ni idea de en qué consistía una moto 2 tiempos o qué tenía que saber de esa moto ni nada de eso. La verdad no tenía ni idea, la compré como así sin saber nada y precisamente por eso el video del día de hoy, como para que ustedes tengan una idea de a qué se enfrentan cuando compran una moto 2 tiempos. Todas estas cosas la verdad no nos las suelen decir antes de adquirir algo y no voy a decir estas cosas para que no la compren, sino para que tomen una mejor decisión, para que ustedes sepan si esa moto se adapta a sus circunstancias o no. E irónicamente estoy hablando todo esto desde una moto 4 tiempos, que bueno, al final de este video les voy a estar diciendo por qué una moto 4 tiempos. Pero bueno, empecemos con el video del día de hoy. Hey, ¿qué onda, personas de YouTube? Yo soy Alejandro y este es un nuevo video en este canal que se llama Pasión en 2 ruedas. Y pues sí, en el día de hoy quería hablar un poco sobre ustedes que tienen que saber antes de comprar una moto 2 tiempos, porque pues, son cosas que uno tiene que saber. Muchas personas se tiran al agua, al río, al mar, sin saber nada, tener ni la menor idea, por eso se ahogan. Pero pues cuando uno se tira así a nada, es bueno tener que ser unos principios para saber cómo defenderse, ¿no? Y pues precisamente esa es la intención de este video, que ustedes sepan más o menos a qué se van a enfrentar y qué deben tener en cuenta para que pues no la vayan a embarrar. Primero comencemos hablando un poco sobre el origen de las motos 2 tiempos, que es algo bastante interesante porque yo no lo sabía y pues investigando en este mundo pues aprendí un poco más. El puerto de Navacerrada es el lugar elegido por el Las Real motos surgieron por allá en el año 1878. No las motos como tal, sino el motor. Un señor llamado Dougal Clerc inventó este motor y lo patentó en Gran Bretaña en 1881. Irónicamente, se inventó no para una moto como tal, sino para motores, para cosas agrícolas como las guadañas, motosierras, etc. Era un motor ideal dado que era muy fácil de mantener, fácil de hacer mantenimiento y muy potente. Pero inicialmente era para eso, para uso agrícola. Ya unos años después, un visionario llamado Walter Keider junto a una marca llamada MZ vio como que esa moto tenía un potencial, como que dijeron, bueno, aquí como que hay algo bueno, como que aquí podemos hacer algo. Y entonces pues decidieron usar ese motor 2 tiempos en motos de carrera, pero obviamente para que funcionara en una moto de carrera tenían que hacerle ciertas modificaciones, así que pues comenzaron a hacerle pues obviamente el pistón más grande porque pues eran uso agrícola, algo más pequeño, entonces necesitaban hacer algo mucho más grande, colocarle un exhausto, etc. Pero este motor fue un éxito, pues cuando se fue puliendo fue un éxito dado que era un motor muy potente pero que era muy liviano, precisamente por eso, porque los motores 2 tiempos como tienen muchas menos piezas que un motor 4 tiempos, qué bonitas las loras, eran ideales para las carreras, ¿verdad? A las motos de carreras hay que bajarles el mayor peso posible para que pues obviamente haya una mejor aerodinámica, una mejor proporción peso-potencia y pues puedan ganar las carreras. Precisamente eso fue lo que permitió un motor 2 tiempos. Como tenía muchas menos piezas, era mucho más liviano y se adaptaba mucho mejor a un chasis y pues volaba en la pista. Entonces fue un gran éxito en ese entonces. Aquí tenemos un punto bastante interesante que por lo menos yo cuando empecé pensaba de que las motos 4 tiempos eran más nuevas que las motos 2 tiempos, que primero habían salido las motos 2 tiempos y después las 4 tiempos. Esa era mi pensar. Pero pues con esta historia me di cuenta de que no, que la verdad es que la invención del motor 2 tiempos fue mucho después
del motor 4 tiempos y en una moto. Entonces eso me pareció bastante interesante. Y aquí podemos encontrar el primer tema que ustedes deben tener en cuenta a la hora de comprar una moto 2 tiempos. Cuando las personas me preguntan que si una moto 2 tiempos es una buena opción para moto de entrada, para moto primeriza, yo digo que sí es muy buena opción dependiendo de las circunstancias de cada persona. Que es muy buena opción por el hecho de que es una moto muy fácil de mantener. Como ya miramos, tiene muy pocas piezas, por lo cual pues a la hora de repararla se va mucho menos dinero que en una moto 4 tiempos. Es más, el mantenimiento tú mismo se lo puedes hacer, o sea, es muy intuitivo, muy fácil de hacer. Entonces por eso se lo recomiendo tanto a las personas que apenas están empezando. Pero pues obviamente no todo lo que brilla es oro. Esta moto nos brinda mucha velocidad, mucha potencia, y gracias a eso es una moto que consume mucho más combustible. Así que si una persona, ves un joven que está buscando una moto y no tiene mucho dinero y quiere comenzar a viajar, esta no es la mejor opción, dado que pues sí es una moto fácil de mantener, pero consume mucho más combustible que una moto de 4 tiempos, y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí viene la pregunta del millón, y es: ¿las motos 2 tiempos sirven para viajar? Porque muchas personas dicen que no, y es que desde mi punto de vista les puedo decir que sí. Desde mi experiencia les puedo decir que esta moto es ideal para viajar si tus circunstancias en el momento te lo permiten, dado que yo viajé en mi RX muchísimo tiempo, visité muchísimos lugares donde había que recorrer muchísimos kilómetros y mi moto no falló para nada. Fue una moto muy buena, muy fina, y no me puedo quejar de eso. Y bueno, me estarán mirando en una pulsar y dirán, entonces ¿por qué la cambió? Bueno, eso lo sabrán más adelante. Pero algo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que obviamente para viajar se consume mucho más combustible que una moto 4 tiempos. Además de eso, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando las personas dicen es que las motos no resisten darle mucho trote durante mucho tiempo, en teoría eso es verdad, en cierta parte. O sea, es que las motos 2 tiempos tienen muchísima potencia, por lo cual las personas siempre quieren andarla a esa misma potencia. Digamos, si la moto le da bota 120, quieren andarla siempre a 120. Y no se dan cuenta de que lo único que hacemos es pues, forzar muchísimo la moto y que se desgaste mucho más rápido. Así la moto nos alcance a 140, no significa que tengamos que llevarla al límite para poder viajar. Una velocidad crucero de 80, 90 kilómetros está muy bien, y ahí vamos a cuidar el motor de nuestra moto. Así que si ustedes quieren utilizar una moto de estas para viajar, no la lleven a su límite. Hey papi, bájele que usted no está candeleando. Vaya a un ritmo suave y la moto le va a durar muchísimo. Así que eso es algo que ustedes deben tener muy en cuenta. Y cuando es para candelear, es para candelear. Pero uno cuando candelea es trayectos cortos, con los panas por ahí. Y si ustedes quieren viajar, pues ahí sí, pana, ándela mucho más suave. Un tema que ustedes deben tener muy presente es el aceite 2 tiempos. El aceite 2 tiempos es la vida de una moto 2 tiempos, dado que estas motos tienen una clase de lubricación muy diferente a una moto 4 tiempos. Estas tienen como una lubricación separada, por decirlo así, a diferencia de estas motos que pues toda la lubricación es junta. Las motos 2 tiempos necesitan de 2 aceites. El 4 tiempos que va en la caja, que sí señores, de una vez adelanto que el aceite que usa en la caja es el mismo que una 4 tiempos, un 20W50, dependiendo pues de la moto, pero por si esas motos utilizan 20W50. Y en la parte de arriba, en el compartimiento, se utiliza aceite 2 tiempos, que ese es la vida de un motor. Si este llega a faltar, papi, se le va a rayar segurito y se le va a frenar la moto, así que pues ese no puede faltar nunca. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta, que tienen que mantener pendientes de ese bendito aceite 2 tiempos. Y como tip extra es que, y algo que tienen que tener muy en cuenta, porque esto es algo que yo estaba fallando muchísimo, es que si ustedes quieren viajar o si quieren candelear, tienen que echarle sí o sí aceite en el tanque, dado que eso va a evitar de que la moto se haya frenado, porque la bomba puede fallar en cualquier momento. Pero pues si tenemos mezcla en el tanque, si la bomba falla, pues vamos a tener el backup como la reserva en el tanque, entonces pues la moto pues no se va a frenar. Y digo que esto se me pasó mucho a mí personalmente, porque pues, yo estuve viajando muchísimo y para ahorrar gastos, entre comillas, por ahorrar gastos, dejé de echarle el aceite en el tanque, nomás me confiaba el de la bomba. Entonces pues yo la candeleaba durísimo. La verdad, no voy a ser hipócrita, yo anduve muy duro mi RX, siempre andaba muy duro. Por eso le estoy diciendo que pues aunque la moto dé para andar rápido, no tenemos que andarla siempre así, porque la vamos a desgastar mucho más rápido. Y cometí el error de no echarle aceite en el tanque. Entonces llegó el momento que se frenó. Es más, aquí van a poder ver una foto hermosa de cómo quedó el cilindro y cómo quedó el pistón. Literal, los anillos quedaron soldados al pistón. Entonces pues para que ustedes tengan en cuenta, siempre que vayan a hacer viajes largos, que vayan a candelear la moto, tienen que echarle aceite en el tanque. Eso significa que el gasto se va a aumentar muchísimo más, porque van a tener que usar el aceite de la bomba, van a utilizar echarle aceite acá, y pues la gasolina, que consume mucho más que una 4 tiempos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no podemos utilizar solo en el tanque y dejar libre el tarrito de aceite que tenemos ahí? Se puede básicamente, pero algo que tienen que tener muy en cuenta es que la bomba de lubricación funciona o se lubrica gracias a ese aceite que ya está pasando, por lo cual si ustedes dejan ese tarrito libre, significa que la bomba se va a dañar más adelante, porque va a estar trabajando en seco, porque así no tenga aceite, ella va a seguir trabajando, entonces pues se va a dañar.
Entonces es algo que tienen que tener muy en cuenta. Y que si van a frenar motores, papi, si usted no ha frenado un motor, no ha tenido una moto 2 tiempos. En serio, o sea, de ley uno la va a frenar. Ya sea porque por descuido, ya sea porque llega a tener una falla, o simplemente porque le damos tanta candela y le echamos tan poquito aceite que se va a recalentar, se va a expandir el pistón y se va a frenar. O sea, de ley ustedes van a frenar una moto, o que sea una vez en la vida, 2 tiempos. Se los puedo asegurar. Que si eso es muy grave, la verdad es que las frenadas en las motos 2 tiempos no es tan grave como una 4 tiempos. Lo más grave que te puede pasar es que se frene totalmente y te dañe la biela, que puede ser lo más grave, pero yo frené mi moto como 4 veces y nunca me dañó la biela. Literal, nunca me dañó la biela. Lo único que hacía era, pues, se frenó, esperaba que se enfriara la moto. Otra vez intentaba lubricar el cilindro manualmente, le echaba aceite con un poquito de gasolina mezclada, le echaba allí, le pegaba unas pataditas, eso despegaba y la moto andaba como si nada. Que si cogía tal vez un ruidito de anillos, sí, pero pues no es que la moto no anduviese, y yo la andaba muchos kilómetros así y no pasaba nada. Entonces pues las frenadas en un motor 2 tiempos no es tan grave y tan caro como una moto 4 tiempos. Y algo que quiero que tengan muy en cuenta, bueno, creo que todo estoy diciendo que tengan muy en cuenta, pero es que quiero que sean conscientes que estas motos 2 tiempos se matriculan desde el año 2008 por temas de pues, la contaminación. Y como usted lo ha dicho, pues la noticia es la salida de circulación de las motos de 2 tiempos. Hay que recordar que hay más de 40.000 vehículos de este tipo en la ciudad, y a partir de abril del 2009 no se están emitiendo matrículas para que circulen en las calles de la ciudad. Entonces pues lamentablemente estas motos ya no se pueden matricular. Pero, que aquí hay un pero muy grande, tienen que ser conscientes de que estas motos en algún momento van a desaparecer. Bueno, no van a desaparecer como tal de la faz de la tierra, sino que simplemente no les van a seguir vendiendo pues los documentos, como lo que es el seguro y la revisión tecnomecánica. Tal vez llegue ese momento, creo que hay pues hasta al 2030, creo que hay para allá. No creo que le sigan vendiendo más. Entonces tienen que ser conscientes de eso, de que tal vez antes de comprar una moto de estas, ustedes tienen que preguntar de si en la zona que ustedes viven aún sacan documentos para una moto 2 tiempos, porque hay lugares que yo he escuchado que no sacan los documentos para una moto 2 tiempos, por lo menos lo que es la revisión tecnomecánica. Dicen que hay lugares que no sacan estos documentos para esta moto. Entonces pues antes de adquirir esta moto, preguntarse y en el lugar que ustedes viven hay un lugar, un CDA que saque la revisión para estas. Y aquí vamos a otro punto. Una persona X dijo en el canal que las motos 2 tiempos están mandadas a recoger, que las motos pasadas de moda, ya están pasadas de moda, que eso no debería. Y la verdad es que no han pasado de moda. Digo que los que más queremos estas motos somos nosotros los jóvenes, y nosotros somos los que ponemos en tendencia las cosas. Entonces hasta que nosotros tengamos las ganas de tener una moto de estas, más seguir estando de moda. Y es que las motos 2 tiempos son motos que se roban la mirada sí o sí. Desde la AX, de TRX, todas esas motos, usted donde se parquee roba miradas. Desde que usted la tenga mela, papi, eso roba todas las miradas. Y son motos que aún los niñitos pequeños admiran esas motos, entonces no han pasado de moda. Que obviamente pues poco a poco van saliendo motos mucho más modernas, brindan mejores prestaciones, entonces pues obviamente sí que, pero no significa que vayan a desaparecer o que no haya gente que les guste. Hay muchísimos que nos gustan esa clase de motos, y a mí personalmente me parece que son unas motos muy buenas, muy guerreras, son una muy buena opción. Entonces la verdad no pienso que estas motos están pasando de moda, sino que pues para gusto los colores, cada quien tiene como su área, como su estilo de moto que les gusta, y pues tal vez a algunas personas no les va a gustar las 2 tiempos, que porque quedan oliendo a humo, que yo no sé qué. Entonces pues eso. Y aquí va un punto muy importante que no quiero que se me pase, y es que las motos 2 tiempos sí o sí botan humo. Pana, no vayan a estar preguntando en foros, en YouTube, cómo hacer que mi moto no bote humo, porque papi, las motos 2 tiempos botan humo sí o sí. ¿Por qué? Porque pues se mezcla con el aceite no, con la gasolina, el aceite no se alcanza a quemar también como la gasolina, y por eso vemos que bota humo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no bote tanto humo, para que no se vea tanto el humo? Usar buenos aceites, un aceite sintético que precisamente está diseñado para eso, para que no bote tanto humo, para que se queme de una mejor manera y para que huela bonito, porque hay unos que hay unos motules por lo menos que viene con aroma. Entonces es eso, pero no se pongan a tocarle la bomba, porque no es problema de bomba de por sí. Las motos sí o sí botan humo. Entonces pues algunos le agarran a tocar la bomba y no se dan cuenta que tal vez si no tienen conocimiento de esto pueden hacer que la moto esté andando muy económica de aceite y pues terminen fundiendo el motor. Entonces tienen que tener muy presente eso. Y también sí o sí estas motos van a consumir mucho combustible, mucho más combustible que una moto 4 tiempos, porque pues ya en un video expliqué que pues las revoluciones funcionan de forma diferente, que el motor se revoluciona de una forma más altas revoluciones, por lo cual el motor consume mucho más combustible porque tiene mucha más potencia. Entonces pues eso es algo que tenemos que ser muy conscientes, porque muchas personas se agarran a cambiar que chiclear, que a cambiar la posición de la aguja, que sí funciona,
pero hay que ser muy consciente que cuando alteramos eso, lo único que estamos afectando es el funcionamiento de la moto y pues digamos que queremos candelear la moto y la tenemos muy económica de combustible, pues lo más seguro es que la vamos a dañar, porque una moto económica de combustible también se daña, también se funde. Entonces tienen que ser muy conscientes de eso. Si ustedes ven que sus circunstancias no les da para mantenerlas, papi, cómprese mejor una Boxer o cualquier otra moto que sea mucho más económica, pero pues no se agarra a tocatearle por allá el carburador creyendo que van a poder hacer que la moto consuma menos combustible, porque no es así. La moto necesita tragar, porque así como te da tu potencia, así tú mismo tienes que darle algo, que es la gasolina. Si la moto te da potencia, te da velocidad, ella te exige gasolina. Entonces pues es algo recíproco, ¿me entienden? Para que no estén luego todos alterados. Llegamos a otro punto muy importante: entre más modificaciones tenga la moto, más va a consumir. Ustedes no pueden pretender que una moto ande mucho más y que consuma lo mismo. No pueden pretender que le van a meter un carburador cortina plana y que les consuma lo mismo, o abrirle lumberas o etcétera, toquetearle cualquier cosa para que ande más. Ustedes tienen que ser conscientes de que esas motos, así como usted le hagan modificaciones para que ande, así mismo va a consumir combustible. Entonces, para que tengan muy presente, chiquillos. Y no sé, creo que esas son cosas importantes que ustedes tienen que saber. Que si es un hueso una moto de estas, porque muchas personas dicen, no, es que yo compré una moto de estas y me salieron canas verdes intentando arreglarla y todo esto. La verdad es que no es un hueso. Todo depende de la inversión que nosotros estamos haciendo. Muchas personas se van por lo más económico, por lo más barato. ¿Y qué pasa? Que lo barato sale caro. Entonces digamos que ustedes cogen la moto más económica que hay en el mercado, que está en el marketplace, en Facebook, y dicen, no, yo me voy por esa moto porque está muy económica. Pero cuando la compran se dan cuenta de que esa moto está llena de resalios, que le tocan una cosa, que bota aceite por otro lado, bueno, etcétera. Entonces siempre sean conscientes de la compra que están haciendo. Si ustedes van a comprar una moto, mírenla, obsérvenla bien, que la moto esté en buenas condiciones, porque estas motos dos tiempos son muy finas. Entonces si están fallando, tal vez porque han tenido una muy mala vida. Y además tenemos que ser conscientes que estas motos llevan muchísimos años en el mercado. Entonces hay buenos dueños y hay malos dueños, y tal vez la moto que estás comprando es de un malísimo dueño que luego te va a sacar canas verdes, pero no significa que la moto en sí sea mala. Y ya, creo que eso es de lo que teníamos que hablar. Si se me pasan cosas, tal vez lo estaré haciendo en un próximo video. Y que por qué ahora tengo una moto 4 tiempos y no una 2 tiempos. Bueno, básicamente porque